Escúchame bien, porque lo que está pasando ahora mismo no es una crisis más, no es una noticia, no es política, es un cambio en el sistema. Y cuando el sistema cambia, el dinero se redistribuye, siempre. Y aquí hay algo que debes entender desde el principio. Esta es probablemente la mayor disrupción energética del siglo XXI. No es una exageración, es una señal. El sistema ya lo está mostrando. Y cuando el sistema habla, el dinero escucha, antes que las personas. Por eso, lo que vas a ver hoy no es información, es contexto. Y el contexto es lo que separa a los que reaccionan de los que se posicionan. Vamos directo al núcleo. La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán no es importante por quién gana, es importante por dónde se está jugando. Y se está jugando en el peor lugar posible, el Estrecho de Hormuz. Ahora entiende esto sin complicarte. Por ahí pasa aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Eso significa que 1 de cada 5 barriles del planeta depende de ese punto. No es un detalle geográfico, es una arteria del sistema. En febrero de 2026 comienza el conflicto. En marzo, Irán restringe el paso por el estrecho. El resultado no tarda en aparecer. El tráfico marítimo cae de forma drástica, las exportaciones se reducen, las rutas se vuelven inestables y los mercados entran en tensión. En algunos momentos, el flujo de petroleros se acerca a niveles mínimos. Se pierden millones de barriles diarios. La producción global se reduce de forma significativa. Esto ya no es una amenaza, esto es una interrupción real. Ahora quiero que lo veas de una forma muy clara. Imagina que el mundo es un cuerpo. El petróleo es la sangre y el Estrecho de Hormuz es una de sus arterias principales. Si esa arteria se bloquea, el cuerpo no muere de inmediato, pero entra en estrés. Empieza a fallar, empieza a compensar, empieza a deteriorarse. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y aquí hay algo que debes grabarte. El problema no es solo el petróleo. El problema es la confianza en que ese petróleo llegará. Porque los mercados no reaccionan solo a lo que ocurre, reaccionan a lo que podría ocurrir. Si existe una probabilidad de interrupción, el precio ya empieza a cambiar. Si esa probabilidad aumenta, el sistema se protege. Y protegerse significa encarecer todo. Ahora vamos a lo importante. La mayoría cree que esto solo afecta a la gasolina. Eso es un error. El petróleo no es solo un producto, es la base energética del sistema. Está en el transporte, está en la industria, está en la producción de alimentos, está en la logística, está en los fertilizantes, está en casi todo lo que consumes. Cuando el petróleo sube, no sube una cosa, sube el coste de operar el mundo. Y eso se traduce en inflación. No una inflación puntual, una presión constante que se filtra en todo. Aquí hay un dato clave. Un aumento del 10% en el petróleo puede empujar la inflación global de forma significativa. Ahora entiende esto. El petróleo ha subido de forma agresiva desde el inicio del conflicto. Eso significa que la presión no es pequeña, es estructural. Ahora vamos a un nivel más profundo. El sistema energético tiene 3 capas: producción, transporte, refinación. La mayoría solo ve la producción. Ese es el error, porque producir petróleo no sirve de nada si no puedes moverlo, y moverlo no sirve de nada si no puedes procesarlo, y procesarlo no sirve de nada si no llega a tiempo. Aquí aparece un concepto clave: el cuello de botella, el lugar donde el sistema falla, y donde el sistema falla, el dinero encuentra oportunidades. Ahora pasamos a algo aún más importante: los productos refinados, gasolina, diésel, combustible de avión. Esto es lo que realmente usa el mundo. Cuando esto falla, el impacto es inmediato. Lo ves en los precios, lo ves en los retrasos, lo ves en la economía real. Cuando sube el diésel, sube el transporte. Cuando sube el transporte, suben los productos. Cuando suben los productos, sube la inflación. Todo está conectado.
Todo empieza en la energía y todo termina en el dinero. Ahora llegamos al punto crítico. Los bancos centrales. Aquí es donde el sistema se tensiona de verdad, porque tienen dos objetivos: controlar la inflación y mantener el crecimiento. Pero una crisis energética complica ambos. Si la energía sube, la inflación sube. Y si la inflación sube, bajar tasas se vuelve difícil. Pero si no bajan tasas, el crédito sigue caro. Y si el crédito sigue caro, el consumo se frena. Y si el consumo se frena, el crecimiento cae. Es un equilibrio inestable. Es como intentar acelerar y frenar al mismo tiempo. Y eso nunca termina bien. Ahora quiero que lo veas de forma práctica. Imagina que tienes una empresa. Tus costes suben por la energía. Tu deuda sigue siendo cara porque las tasas no bajan. Y tus clientes empiezan a gastar menos. Eso es presión por todos lados. Eso es exactamente lo que le está pasando al sistema global. Ahora entiende esto. El dinero no desaparece. Se mueve, siempre. Cuando hay crisis, no es que el dinero se pierda, es que cambia de manos. Y el objetivo es estar del lado correcto de ese movimiento. En el corto plazo, lo que vemos es volatilidad, movimientos rápidos, reacciones a titulares, incertidumbre. Aquí es donde la mayoría falla, porque intenta adivinar cada movimiento, pero el capital serio no juega a adivinar, juega a posicionarse. En el mediano plazo aparece algo más importante: la reconfiguración, nuevas rutas, nuevos proveedores, nuevos equilibrios. El sistema no se detiene, se adapta, pero adaptarse tiene un coste. Y ese coste genera oportunidades, porque cuando el sistema cambia, los precios se desajustan, y donde hay desajuste, el capital atento entra. Ahora llegamos a la pregunta clave. ¿Quién gana? No es magia, es lógica. Ganan los que tienen control sobre la energía, ganan los que pueden refinar, ganan los que pueden transportar, ganan los que pueden adaptarse, pero no todos, solo los que entienden el momento. Y entonces, ¿quién pierde? Pierden los consumidores, pierden las empresas débiles, pierden los que dependen de estabilidad, pierden los que no entienden lo que está pasando, porque el sistema no castiga la ignorancia, la cobra. Y ahora lo más importante de todo, esto no trata de predecir el futuro exacto, eso no existe. Esto trata de entender cómo se mueve el dinero, porque hay dos formas de ver el mundo: ver noticias o ver mecanismos. El que ve noticias reacciona, el que ve mecanismos se anticipa, y esa diferencia lo cambia todo. En la siguiente parte vamos a ir más lejos. Vamos a ver quién está ganando dinero ahora mismo, qué sectores están captando capital, qué errores va a cometer la mayoría, y cómo pensar como el dinero que realmente manda. Porque cuando entiendes el sistema, el caos deja de ser miedo y se convierte en ventaja. Ahora sí, aquí es donde empieza la diferencia real, porque entender lo que está pasando te da contexto, pero entender cómo se mueve el dinero te da ventaja. Y si no haces esta transición, te quedas a medio camino, informado, pero no posicionado. Vamos directo. Lo primero que tienes que entender es esto. El dinero no se mueve por opiniones, se mueve por necesidad. Cuando el sistema entra en estrés, el capital no pregunta qué es justo o injusto, pregunta dónde está el riesgo y dónde está la oportunidad, y actúa rápido. Ahora mismo el sistema energético global está bajo presión. Eso significa una cosa: hay partes del sistema que se vuelven más valiosas y otras que se vuelven más frágiles. Ahí es donde empieza el juego. Primero, los ganadores directos. Aquí no hay misterio. Cuando el petróleo sube, los productores ganan más. Pero cuidado, no todos los productores ganan igual. Ganan los que pueden producir y entregar. Esto es clave, porque en una crisis como esta no basta con tener petróleo. Tienes que poder sacarlo, moverlo y venderlo. Ejemplo claro son países o empresas fuera del conflicto que pueden aumentar producción o redirigir exportaciones. En 2022, con la guerra entre Rusia y Ucrania, Europa perdió gran parte de su suministro energético ruso. Estados Unidos y Noruega aumentaron sus exportaciones de energía hacia Europa, captando ese vacío y beneficiándose directamente del aumento de precios. En 1973, durante el embargo petrolero de la OPEP, los países productores del Golfo aumentaron su poder económico de forma masiva.
El precio del petróleo se multiplicó y los ingresos de estos países crecieron exponencialmente. Cuando el sistema pierde una fuente clave, no desaparece la demanda, se desplaza, y quien puede cubrir ese hueco gana. Eso es exactamente lo que el dinero está buscando ahora mismo. Segundo, las refinerías. Aquí es donde muchos no miran, pero aquí está una de las claves. Cuando hay disrupción, no solo falta petróleo, falta capacidad de transformación. Y cuando la demanda de gasolina, diésel y combustible de avión se mantiene o sube, las refinerías ganan margen. Si el crudo sube, pero los productos refinados suben más rápido, el margen de refinación aumenta. Como en 2022, las refinerías en Estados Unidos alcanzaron márgenes récord debido a la escasez global de productos refinados. Incluso con petróleo caro, los productos finales se vendían a precios aún más altos. En 2008, durante el pico del petróleo, las refinerías con mayor capacidad operativa obtuvieron beneficios extraordinarios porque la demanda seguía fuerte mientras la oferta era limitada. El petróleo no es el producto final. El valor real muchas veces está en la transformación, y cuando hay escasez o interrupción, ese valor aumenta aún más. Tercero, infraestructura y logística. Este es uno de los puntos más importantes y uno de los más ignorados. Cuando una ruta falla, el sistema busca otra. Eso implica más transporte, más almacenamiento, más intermediación. Todo eso cuesta dinero, y alguien lo gana. Rutas alternativas más largas, más barcos necesarios, más costes logísticos. En 2021, el bloqueo del Canal de Suez por el buque Ever Given detuvo el comercio global durante días. Los costes logísticos se dispararon y las empresas de transporte y seguros marítimos vieron aumentos significativos en ingresos. En 2022, con la guerra en Ucrania, el gas natural licuado tuvo que ser transportado desde Estados Unidos hacia Europa en grandes volúmenes. Esto incrementó la demanda de buques metaneros y elevó los precios del transporte energético. Cuando el sistema pierde eficiencia, se vuelve más caro, y ese sobrecoste no desaparece. Se convierte en beneficio para quien controla el movimiento. Cuarto, exportadores estratégicos. Cuando una región pierde suministro, otra gana relevancia. Esto ya ha pasado antes y está pasando otra vez. Países que antes no eran tan importantes se vuelven clave. Por ejemplo, en 2022, Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor de gas natural licuado para Europa, desplazando a Rusia. Esto cambió completamente el equilibrio energético global. En los años 70, tras las crisis del petróleo, países como Arabia Saudita consolidaron su posición como actores dominantes en el mercado energético mundial. El poder en energía no es fijo, se mueve con las crisis, y cada crisis redefine quién manda. Ahora vamos al otro lado, los perdedores. Aquí es donde debes prestar más atención, porque es donde la mayoría queda atrapada. Primero, los consumidores. Más energía cara significa todo más caro. Como sucedió en 1979, tras la revolución iraní, el aumento del petróleo provocó inflación global y una caída del poder adquisitivo en múltiples economías. Y en 2022, el aumento de precios energéticos en Europa redujo el consumo de los hogares y afectó directamente el crecimiento económico. En estos casos, el consumidor siempre es el último en la cadena y el que termina absorbiendo el impacto. Segundo, empresas con márgenes débiles. Ejemplo claro son las empresas de transporte, aerolíneas o industrias intensivas en energía. En 2008, varias aerolíneas quebraron o tuvieron que reestructurarse debido al aumento del precio del combustible. En 2022, muchas empresas industriales europeas redujeron producción por el alto coste energético. Si no puedes trasladar el coste al cliente, tu negocio se debilita y el mercado lo castiga. Tercero, países dependientes de importación energética, como Japón y varios países europeos que han sufrido históricamente en crisis energéticas por su dependencia de importaciones. En 2022, Alemania tuvo que replantear toda su estrategia energética tras perder acceso al gas ruso. Esto ocurre porque la dependencia energética significa vulnerabilidad, y en una crisis, la vulnerabilidad se paga. Ahora viene lo importante. ¿Cómo piensa el capital serio? Porque aquí está la diferencia real. El capital promedio mira el presente,
El capital serio mira la cadena. Ejemplo claro, sube el petróleo, luego sube el transporte, luego suben los productos, luego sube la inflación, luego cambian las tasas. Esto ocurrió en 1973. El embargo petrolero llevó a inflación global, recesión y cambios en políticas monetarias. También recientemente, en 2022, el aumento energético impactó directamente en inflación y decisiones de bancos centrales en todo el mundo. El dinero inteligente no reacciona al final de la cadena, entra al principio. Ahora el concepto clave, el tiempo. El petróleo sube hoy, pero el impacto en la economía tarda. En 2022, la inflación tardó meses en reflejar completamente el impacto energético. En 2008, el colapso financiero ocurrió después de acumulación de tensiones previas, y esto ocasionó que el desfase temporal sea oportunidad, porque permite anticiparse. En el corto plazo, lo que aparece es otra cosa: alta volatilidad, movimientos rápidos, reacciones constantes. Un ejemplo real: cada titular relacionado con Oriente Medio está moviendo los mercados en cuestión de horas. Sube el petróleo, caen ciertos sectores, suben otros. Todo cambia rápido. Y aquí es donde la mayoría se pierde, porque intenta reaccionar a cada movimiento. Pero eso no es estrategia, eso es ruido. Por eso es importante separar dos cosas: el corto plazo y la tendencia real. El corto plazo es caótico, pero la estructura de fondo es la que importa. Y si entiendes esa estructura, no necesitas reaccionar a cada titular. Solo necesitas saber hacia dónde se está moviendo el sistema. Ahí está la ventaja. Ahora, en el mediano plazo, ocurre algo diferente: reconfiguración. El sistema empieza a adaptarse. Lo que antes no funcionaba, se reemplaza. Lo que antes era eficiente, cambia. Después de 2022, cuando Europa perdió gran parte de su suministro energético desde Rusia, no se quedó paralizada. Rediseñó completamente sus rutas energéticas, aumentó importaciones desde Estados Unidos, buscó nuevos proveedores, invirtió en infraestructura, cambió acuerdos. En pocos meses el sistema empezó a reorganizarse. No volvió a ser igual, pero volvió a funcionar. Y aquí está la clave: el sistema no se rompe, se transforma. Pero esa transformación tiene un coste: tiempo, dinero, ineficiencia. Y ese coste es donde aparecen las oportunidades, porque mientras el sistema se adapta, los precios se desajustan. Y cuando los precios se desajustan, el capital atento entra. Por eso el mediano plazo es diferente al corto. En el corto hay caos, en el mediano hay dirección. Y si puedes ver esa dirección antes que los demás, ya no estás reaccionando, estás posicionándote. A largo plazo ocurre algo aún más profundo: cambio estructural. Aquí ya no hablamos de adaptación, hablamos de transformación del sistema, de reglas nuevas, de prioridades distintas, de un mundo que ya no funciona igual que antes. Ejemplo real: las crisis del petróleo en los años 70 no fueron solo un problema temporal, cambiaron el mundo durante décadas. Estados Unidos creó reservas estratégicas de petróleo, Europa diversificó proveedores, Japón invirtió fuertemente en eficiencia energética y el sistema global empezó a depender menos de un solo punto crítico. No fue inmediato, pero fue permanente. Y eso es lo importante: las grandes crisis no terminan cuando baja el precio, terminan cuando el sistema cambia. Y ese cambio redefine todo: qué es importante, qué es seguro y dónde se mueve el dinero. Ahora llévalo al presente. Si el mundo aprende de esta crisis, veremos más inversión en seguridad energética, más diversificación, más control sobre recursos críticos, menos dependencia de rutas vulnerables. El sistema será menos eficiente, pero más resistente. Y eso cambia completamente el juego, porque el dinero ya no buscará solo eficiencia, buscará seguridad, estabilidad y control. Y cuando cambian las prioridades del sistema, cambian los ganadores. Por eso, el largo plazo no es solo una proyección, es una consecuencia. Y si puedes entender hacia dónde está evolucionando el sistema, puedes posicionarte mucho antes de que sea evidente. Ahí está la ventaja real. Ahora entiende esto: no estamos adivinando, estamos comparando patrones, y los patrones se repiten, con distintas formas, pero con la misma lógica.
La mayoría llega tarde porque espera confirmación, pero cuando hay confirmación, el dinero ya se movió. Aquí está la clave. No necesitas certeza, necesitas probabilidad y posicionarte antes de que sea evidente. Las crisis no crean oportunidades, las revelan, porque muestran qué partes del sistema son fuertes y cuáles no. Y el dinero siempre fluye hacia la fortaleza. Hazte esta pregunta, no qué está pasando, sino qué está cambiando, porque ahí es donde está el dinero. En la siguiente parte vamos a ir aún más profundo. Vamos a ver cómo detectar oportunidades reales paso a paso, cómo evitar errores que cuestan dinero y cómo pensar como el dinero que realmente manda. Porque entender sin actuar no sirve, y actuar sin entender es peligroso. Aquí buscamos otra cosa. Ventaja. Nos vemos en la siguiente parte. Aquí es donde todo se vuelve real. Porque entender el sistema está bien, pero si no sabes qué hacer con esa información, no sirve. Y la mayoría se queda aquí. Sabes más que antes, pero actúas igual que siempre. Y eso no cambia nada. Así que ahora vamos a lo importante. ¿Qué hacer? ¿Cómo pensar? Y cómo empezar a moverte como alguien que entiende el dinero. Primero, ¿cómo analizar? Esto es lo más importante de todo. Porque si analizas mal, todo lo demás falla. Y aquí está el error más común. La mayoría analiza noticias, pero el dinero no se mueve por noticias, se mueve por estructuras. Así que cambia esto. Deja de preguntarte qué pasó y empieza a preguntarte esto. ¿Qué cambió? ¿Qué se rompió? ¿Y quién se beneficia de eso? Ese es el análisis real. Ahora te doy una estructura simple. Cada vez que veas una situación como esta, haz 3 pasos. 1. Identifica el problema real, no el titular. El problema estructural, en este caso, no es la guerra, es la disrupción energética. 2. Sigue la cadena, pregunta qué pasa después. Y después, y después. Energía sube, transporte sube, productos suben, inflación sube, tasas cambian, mercados cambian. Eso es pensar en cadena. 3. Busca el flujo del dinero, no dónde está hoy, sino dónde va. Y eso se encuentra mirando quién gana con el problema. Ahora, ¿cómo investigar? Porque sin investigación todo esto se queda en teoría. Y aquí hay algo clave. No necesitas 100 fuentes. Necesitas entender pocas, pero bien. Busca datos que te digan 3 cosas. Oferta, demanda y restricciones. Ejemplo práctico. La oferta sería quien produce energía y la demanda quien la necesita, mientras su restricción es lo que impide que llegue. Ahí está todo. Ahora te explico cómo hacerlo fácil. Cuando veas una noticia, no la consumas, desármala. Pregunta, ¿esto afecta oferta o demanda? ¿Esto crea escasez o exceso? ¿Esto cambia precios o estabilidad? Si puedes responder eso, ya estás por encima de la mayoría. Ahora, ¿cómo actuar? Aquí es donde la mayoría falla, porque pasa de no saber nada a querer hacer todo, y eso es peligroso. Así que entiende esto. No necesitas actuar rápido, necesitas actuar con claridad. Primer principio, no persigas el movimiento, entiéndelo. Aquí hay algo que dijo Warren Buffett que resume todo esto. El mercado es un mecanismo para transferir dinero del impaciente al paciente. Esto no es una frase motivacional, es una advertencia, porque la mayoría entra cuando ve que algo ya subió, cuando el precio ya explotó, cuando todo el mundo está hablando de ello. Y en ese momento ya es tarde. El movimiento ya ocurrió. El dinero inteligente ya entró. Y lo que queda es la emoción. Y en la emoción es donde se pierde dinero. Entender el movimiento significa esto. No miras solo el precio, miras por qué se mueve, miras qué lo impulsa y sobre todo, miras si ese movimiento acaba de empezar o ya está en su punto más visible. Ejemplo aplicado. Si el petróleo empieza a subir por una disrupción real, el movimiento inicial suele ser silencioso. Primero se mueven los contratos, luego reaccionan los sectores relacionados y solo después llega al público. Si tú entras cuando ya es noticia global, probablemente entraste tarde. Eso es perseguir el movimiento. Y eso es lo que este principio evita. Segundo principio, piensa en escenarios, no en certezas. Aquí entra Ray Dalio, que construyó uno de los fondos más grandes del mundo
precisamente bajo esta lógica. No necesitas saber qué va a pasar, necesitas saber qué es más probable y cómo reaccionarás. Esto cambia completamente la forma de actuar. La mayoría espera estar segura, espera confirmación, espera tener razón. Pero cuando tienes certeza, el movimiento ya ocurrió, el dinero ya entró y tú solo ves el resultado. Pensar en escenarios significa esto. No te preguntas qué va a pasar, te preguntas qué puede pasar y qué harás en cada caso. Ejemplo aplicado. Si el conflicto escala, la energía sube más. Si la energía sube más, la inflación se mantiene. Si la inflación se mantiene, las tasas no bajan. Ahora, no necesitas adivinar, solo necesitas estar preparado para ese escenario. Eso es pensar como capital serio. Tercer principio, divide riesgo. No pongas todo en una sola idea, porque incluso un buen análisis puede fallar. Aquí lo explicó Howard Marks, uno de los mayores referentes en gestión de riesgo. No se trata de tener razón todo el tiempo, sino de evitar estar equivocado de forma destructiva. Esto es clave, porque el problema no es equivocarte. El problema es equivocarte de una forma que te saque del juego, y la mayoría hace lo contrario. Encuentra una idea, se convence y pone todo ahí. Si falla, pierde demasiado y no puede recuperarse. El capital serio no funciona así. Funciona protegiéndose primero y creciendo después. Por ejemplo, puedes tener claro que la energía va a ser clave, pero no apuestas todo a una sola empresa o a un solo movimiento. Distribuyes, porque entiendes algo que la mayoría ignora. Puedes estar en lo correcto en la idea y aún así perder dinero si ejecutas mal. Dividir riesgo no reduce tu oportunidad, asegura que puedas seguir jugando. Y en este juego, ganar no es un evento, es un proceso. Ahora, ¿cómo aprovechar? Aquí es donde todo conecta y donde empieza la ventaja real. Primero, identifica sectores, no solo activos, porque el movimiento es estructural, no individual. La mayoría comete el mismo error. Busca una empresa, busca un activo, busca una oportunidad, pero el dinero no se mueve así. El dinero se mueve en bloques, en sectores, en estructuras completas. Por ejemplo, energía, logística, refinación, infraestructura. Cuando hay una disrupción como esta, el capital no entra en un solo punto. Se distribuye dentro de todo el sistema que se beneficia. Eso significa que si entiendes el sector correcto, ya estás por delante del que solo busca nombres. Segundo, busca el punto débil del sistema, porque ahí es donde el precio se mueve más. No donde todo funciona bien, sino donde todo falla. Ahí es donde el mercado pierde eficiencia, y donde pierde eficiencia, aparece el dinero. Ejemplo, si el problema está en transporte, el valor está en logística. Si el problema está en refinación, el valor está en refinación. Si el problema está en oferta, el valor está en producción. Ahora entiende esto. No se trata de encontrar lo más popular, se trata de encontrar lo más necesario. Y en una crisis, lo necesario se vuelve caro. Tercero, anticipa el siguiente paso, no el actual. Aquí encaja perfectamente una idea de George Soros. No se trata de estar en lo correcto o equivocado, sino de cuánto ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando te equivocas. El mercado no premia al que entiende el presente, premia al que entiende lo que viene después. Ejemplo, si la energía sube hoy, la inflación sube después. Si la inflación sube, las tasas cambian después. Si las tasas cambian, los mercados cambian después. Ese desfase es donde está la oportunidad, porque el sistema no ajusta todo al mismo tiempo, y ese retraso es ventaja para quien lo ve. Ahora algo importante, esto no es solo para invertir, esto es para entender el mundo, para protegerte, para tomar decisiones mejores, para no reaccionar como la mayoría, porque incluso si no inviertes, esto afecta tu vida, tus costes, tus decisiones, tu futuro. Y ahora quiero que te detengas un segundo, porque aquí viene lo más importante. Lo que viste en este video no es una crisis aislada, es un cambio en el sistema, una disrupción energética que afecta precios, que afecta inflación, que afecta crecimiento y que mueve el dinero. Aprendiste que el petróleo no es solo gasolina, es la base del sistema. Aprendiste que el problema no es solo el evento, es la incertidumbre.
Aprendiste que el dinero no desaparece, se mueve, y que el objetivo es entender hacia dónde. Ahora viene la parte incómoda, la que define si esto te sirvió o no. Respóndete esto, sin mentirte. 1. ¿Puedes explicar por qué el estrecho de Hormuz afecta al mundo sin repetir una frase del video? 2. ¿Puedes identificar la cadena completa desde el petróleo hasta las tasas de interés? 3. ¿Puedes decir quién gana dinero en este escenario y por qué? 4. ¿Puedes identificar qué parte del sistema se rompe primero? 5. ¿Puedes explicar en qué momento del movimiento estás ahora mismo? Si puedes responder esto, ya no estás viendo como la mayoría, estás empezando a pensar como el dinero. Si no puedes, perfecto, porque significa que necesitas volver y verlo otra vez, pero esta vez no como espectador, como analista. Eso es Canálisis. Aquí no venimos a entretener, venimos a entrenar, a pensar mejor, a ver antes, a entender más profundo. En este programa no solo vamos a analizar crisis globales, también vas a aprender cómo funciona el dinero en la vida real, cómo se construyen negocios desde cero, cómo identificar oportunidades en e-commerce, cómo crear y escalar una tienda virtual paso a paso, cómo empezar a invertir con lógica, cómo detectar oportunidades antes de que sean evidentes y mucho más. Y lo más importante, cómo pensar como alguien que construye, no como alguien que consume. Aquí conectamos todo: economía, negocios, inversión, estrategia, mentalidad, porque todo gira alrededor de lo mismo: el dinero. Si quieres convertirte en alguien que no reacciona, sino que anticipa, si quieres entender cómo funciona el sistema de verdad, si quieres dejar de seguir el dinero y empezar a moverte con él, entonces este canal es para ti. Porque aquí no vas a encontrar respuestas fáciles, pero sí algo mucho más valioso: ventaja. Así que ahora la decisión es tuya: seguir viviendo o seguir igual. Yo soy Alistair, y esto recién empieza. Nos vemos en el próximo momento de geopolítica y economía de Canálisis.